Y la única manera, creo yo, Medardo, de poder lograr resultados reales es trabajando articuladamente, dejando de lado los protagonismos y enfocando la visión que el presidente nos ha encomendado para lograr realmente metas concretas. En el caso de transporte, por ejemplo, y tránsito, que es el área que nos toca a nosotros, ya lo he dicho en otras oportunidades, hay un objetivo claro que se definió recién llegados de compartir la visión de Naciones Unidas que tiene como meta para el decenio que va del año 2020 al año 2030, reducir a la mitad las personas afectadas por siniestros viales. Es interesante para nosotros que gracias a ese trabajo articulado, y aquí no se trata del BMT, se trata precisamente del trabajo que ha hecho MinSal, del trabajo que se ha hecho con Protección Civil, del trabajo encomiable de la Policía de Tránsito, de la Policía Nacional Civil, por supuesto la colaboración del BMT también. Del año 2019, desde agosto concretamente, que fue cuando yo entré al viceministerio, a agosto del año 2022, hemos reducido el total de personas afectadas en siniestros viales, a pesar de que hemos tenido un crecimiento considerable en nuestro parque vehicular en esos 3 años de cerca del 24%. Esto es casi la mitad ya de la meta que Naciones Unidas se planteaba para 10 años. Entonces vamos caminando y vamos logrando esos objetivos precisamente gracias a ese trabajo articulado. Tratar de hacerlo y decir, mire, el BMT va a ser el único que va a llevar este esfuerzo y lo va a hacer de manera desarticulada de otras instancias claves como la policía, que es supremamente importante, de Protección Civil, que nos ayuda muchísimo, del Ministerio de Salud, que nos ha colaborado mucho con el tema de la atención de las emergencias, fortaleciendo el sistema de emergencias médicas, por ejemplo, sería imposible. Y lo estamos logrando en un tema que tal vez para los salvadoreños no es tan evidente. Tenemos un éxito total con el tema del combate a la delincuencia, que evidentemente se roba todos los focos y se roba todas las luces y centra mucho la atención en un trabajo exitosísimo del gobierno, pero también tenemos esas otras grandes victorias en temas que a lo mejor no parecen ser tan relevantes o que no están tan en la palestra, pero que igual están salvando vidas y están haciendo una diferencia. Exactamente, exactamente, pero los beneficios, exacto, pero sí se marca una diferencia, los beneficios están ahí para la ciudadanía y evidentemente para nosotros es también importante agradecerle a los salvadoreños, porque sin ese cambio de actitud, sin esa toma de conciencia mayor que necesitamos para poder ir combatiendo el tema de la inseguridad vial, la siniestralidad en nuestro país, pues no podríamos lograr nada. Es un tema que no está terminado, por supuesto, a pesar de que hay avances concretos y positivos, necesitamos seguir presionando con el tema, necesitamos seguir fortaleciendo nuestros marcos legales, necesitamos insistir en el tema de la educación, necesitamos insistir en construir sistemas más seguros para la circulación, pero vamos en el camino correcto. Bueno, me das una muy buena pregunta. Yo creo que en el transporte ha habido una serie de deficiencias a lo largo del tiempo que nos han dejado como legado un marco legal que realmente no se ha enfocado en la persona y ha favorecido de alguna manera los intereses particulares de algunos sectores. En nuestro marco legal actual, como usted bien señala, por ejemplo, hay temas de incumplimiento de sectores importantes como el sector transporte colectivo o sectores muy claves como el sector transporte de carga que realmente no permiten que las externalidades negativas que estos sectores generan sean internalizadas por ellos mismos y no se conviertan nada más en un costo directo para la sociedad, para nuestra sociedad. Sí. Lo que nosotros estamos buscando o hemos venido persiguiendo justamente desde que llegamos al gobierno, en el gobierno del presidente Bukele, ha sido reformar este marco legal completo de la visión de movilidad en nuestro país y centrarla en el ciudadano, centrarla en el ser humano. No podemos seguir legislando a favor de sectores si no ponemos sobre la mesa que el principal objetivo de la gestión gubernamental es cuidar a la persona. Entonces, hemos buscado que estos marcos legales vayan reformándose, hemos venido solicitando reformas ya desde hace algún tiempo a la Asamblea Legislativa y hemos venido avanzando con ellos han hecho un buen trabajo desde la primera vez que se recibió una reforma legal de parte nuestra para poder analizarla y poder consensuarla con diferentes sectores y buscar que tengamos un marco legal reformado y que realmente nos permita hacer de mejor manera nuestro trabajo.
Para nosotros es clave, por ejemplo, que el tema de las sanciones esté realmente regulado de manera tal que existan los desincentivos reales para que se eviten los malos comportamientos y las malas prácticas. Lo hemos dicho también, usted me ha dado la oportunidad de compartir en otras ocasiones como, por ejemplo, aquí un ciudadano salvadoreño que maneja muy mal en nuestro país, que respeta la ley, sale de nuestras fronteras, tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, tal vez alquila un vehículo y de la noche a la mañana se transforma en un conductor modelo. Y la única diferencia es que sabe que allá, si incumple la ley, las multas realmente van a dolerle, las multas realmente van a representar una diferencia en su bolsillo, y esto lo hace pensar 2 veces antes de incumplir la ley. Y se arriesga incluso hasta una deportación, como usted bien señala, y por lo tanto son muchísimo más cuidadosos. Es el mismo salvadoreño, no hay un cambio inmediato en su cultura, en su toma de conciencia, simplemente tiene más presente que el marco legal es más riguroso en otro contexto y que por lo tanto debe de comportarse de una mejor manera. Creo que esa es una buena explicación o es un buen ejemplo de lo que vamos persiguiendo aquí en el país. El país no está buscando, o nuestro gobierno, mejor dicho, no está buscando sancionar a una persona o ser más estricto para conseguir más dinero, que es lo que alguna gente ha argumentado. Lo que estamos buscando es que esos desincentivos sean lo suficientemente grandes para cambiar el comportamiento de la gente y para que una persona diga, mire, yo realmente prefiero comportarme dentro del marco de lo legal, adherirme a toda la normativa de tránsito en vez de tener que pagar una multa alta. Entonces, estamos buscando que se reformule todo el marco sancionatorio y de la misma manera estamos buscando que haya una corresponsabilidad de estos sectores importantes, del sector transporte de carga, de los dueños del sector transporte de carga, que tradicionalmente, así como el sector transporte colectivo, aquí no se trata de satanizar ningún sector, sino que hablar de realidades que tenemos en nuestro reglamento, que son sectores que tradicionalmente se han desvinculado de la operación o los resultados que pueden tener los vehículos involucrados en sus líneas de trabajo, ¿verdad? En el caso del transporte de carga, por ejemplo, si un conductor de transporte de carga incumple la ley o se ve involucrado en un siniestro vial, generalmente no hay consecuencias para los dueños de las empresas que los contratan. Queremos que eso vaya cambiando. Y usted ponía ahí un ejemplo que también es interesante y que va también en este marco de reformas que vamos buscando. Hemos trabajado y hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Trabajo porque vemos cómo las empresas de delivery que contratan a muchos conductores también los presionan de una manera equivocada y generan una presión adicional que puede terminar en siniestros viales en nuestras calles. Entonces, nuestro marco legal requiere de ciertas reformas, requiere de una reformulación que es la que hemos venido persiguiendo y que a la misma vez, Medardo, yo creo que esto vale la pena mencionarlo, busca que la institucionalidad relacionada con el transporte tome una mayor preponderancia. Estamos buscando que ya la toma de decisiones en cuanto a la definición de la movilidad y planificación de la movilidad de nuestro país no esté supeditada a un viceministerio, sino que pase a una instancia que pueda tener una mayor autonomía y dentro de la cual se tomen decisiones colegiadas con otros ministerios que son importantes, una junta directiva que pueda tomar decisiones en las cuales las decisiones relacionadas con movilidad y precisamente buscando esa articulación que ya le decía es muy característica del gobierno del presidente Bukele, se puedan hacer consensuadas con otras instancias como lo son el CNE, como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, como lo es el Ministerio de Economía, que deben, por su naturaleza y por sus funciones, estar también colegiados a la hora de tomar decisiones relacionadas con la movilidad. Yo creo que hay que ser mucho más responsables y tenemos que ir dándole una dimensión de corresponsabilidad a nuestro país muchísimo más grande en el área de movilidad. Esta gente, estos empresarios han venido trabajando de una forma en la cual se han olvidado realmente de sus responsabilidades y de esa externalidad que generan. Usted ya bien lo señala, cuando hay un accidente, no solamente se trata de resarcir, digamos, los daños directos a una persona tercera que se vio involucrada y que a lo mejor el empresario sí puede cubrir en algunos casos, pero también, como usted bien señala, hay una demora que se le genera a toda la sociedad porque se le aumentaron 10 minutos a cada una de las 300 personas que iban pasando en ese momento por esa calle, por esa vía de circulación, y se retrasa todo. Ya cuando usted habla de 300 personas que se retrasaron 10 minutos, está hablando de 3.000 minutos de productividad que el país perdió. Y eso es lo que tenemos que ver. Un ejemplo muy pequeñito, Entonces, ir buscando que esas externalidades no queden
para ser cubiertas por la sociedad, sino que de alguna manera vayamos internalizándolas y que los empresarios puedan también volverse corresponsables de estos temas, es precisamente una de las lineamientos fundamentales sobre lo cual se replanteó el marco legal que se ha puesto a consideración de la Asamblea. Así es, y fíjese con un ejemplo muy sencillo como el que usted estaba señalando ahí del tema de las empresas de delivery, por ejemplo. Ahí no solamente pasa por una decisión del BMT en este momento, de la entidad encargada de movilidad. Ahí es necesario coordinar con economía, es necesario coordinar con el Ministerio de Trabajo. Si queremos ser todavía un poco más estrictos y revisar el tema de emisiones, tenemos que cuadrar también con medio ambiente. Entonces, buscar esa institucionalidad donde esa toma de decisiones se pueda hacer de una manera más consensada y más integrada transversalmente entre diferentes instituciones también nos va a permitir ser más eficientes a la hora de definir los planes de movilidad a futuro y poder darle a los ciudadanos una alternativa de movilidad que vaya más en línea con una solución verdaderamente sustentable en este momento donde el número de vehículos privados en nuestro país está creciendo de una manera exagerada. Año con año tenemos un 7% más de vehículos. Año con año el anhelo de la población es independizarse del transporte colectivo, tener su propia moto, tener su vehículo privado. Estamos yendo hacia un camino en el cual no vamos en algunos años a poder transitar. Sí. Antes del 2027, si los números se mantienen como están en este momento, podemos llegar a tener más de 2 millones de vehículos circulando en nuestras calles. En este momento tenemos ya cerca de 1.6 millones. 2 millones de vehículos. Podríamos llegar a tener ya 2 millones de vehículos circulando en nuestras calles, de los cuales cerca de 1 millón serían prácticamente motocicletas. Estamos hablando ya de dimensiones como las que hay en países como Colombia, Vietnam, y tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar que el transporte colectivo sea fortalecido, tenemos que apoyar al sector transporte. Estamos clarísimos de que tenemos que trabajar de la mano con el sector para que la calidad del transporte vaya mejorando, porque la verdadera alternativa para una movilidad sustentable en nuestro país pasa por fomentar el transporte colectivo, por apoyar el transporte colectivo y al mismo tiempo por fomentar el uso de medios no motorizados, que son dos elementos que tradicionalmente han estado relegados y olvidados en nuestro país. Hay que decirlo también, yo creo que las reformas legales que el sector transporte promovió en el pasado tenían que ver o tenían una vinculación con algún método de defensa, porque tampoco el transporte colectivo estaba al centro de las decisiones políticas sobre una mejor movilidad. Exactamente, y en este momento donde ya se le está dando realmente una verdadera importancia al tema, creo que es necesario reajustarnos para que al centro de estas decisiones quede el ser humano, quede el ciudadano, y creo que el empresario de transporte, no solamente el de transporte de carga, no solamente el de transporte colectivo, está entendiendo también, Medardo, que en la medida en que sus clientes se encuentren de una mejor forma, en la medida en que sus clientes sean bien atendidos, su negocio se va a ir mejorando, su negocio va a ir incrementando también. Sí, bueno, como ya le había mencionado, Medardo, creo que al centro de esto hay una persecución de una nueva institucionalidad para gestionar la movilidad en el país. Ya lo decía yo antes, en este momento digamos que las decisiones de movilidad están concentradas en un viceministerio que está pues por debajo de un ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el cual se tiene que coordinar, digamos, la toma de decisiones, pero tal vez sin involucrar a otras carteras que son importantes para poder ser más efectivos a la hora de gestionar la movilidad en nuestro país. Esta nueva institucionalidad lo que la busca es que se genere una instancia de coordinación consultiva en la cual a través de una junta directiva puedan tener voz y voto en la toma de decisiones sobre movilidad, instancias que son claves, como ya las había mencionado, como son el CNE, nuestro Centro Nacional nuestra Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, que tiene mucho que ver con los temas tarifarios, por ejemplo, y otras instancias colegiadas para que la toma de decisiones de alguna forma se favorezca y se pueda hacer más eficiente a la hora de llevar adelante iniciativas de movilidad sustentable.
busca nuevamente, como ya lo había mencionado, centrar en el marco de la toma de decisiones a las personas, que se deje de lado esa planificación que por años ha caracterizado la gestión de movilidad en nuestro país y que ha estado basada en medios de transporte motorizado. Se ha planificado mucho en función del automóvil y tenemos que ir dejando un poco esa visión de que nosotros... y era un poco elitista, ¿verdad? Totalmente elitista. Cuando hay otras maneras de movilidad eficiente. Yo creo que hay que decirlo, ya usted lo tocó el tema, sí. Aquí se ha considerado por mucho tiempo que el transporte colectivo era el medio de transporte de quien no podía comprarse un vehículo privado. Y esa es una malísima visión. Así hemos venido trabajando y así se han venido tomando decisiones que realmente no han abonado a tener una verdadera movilidad sustentable. Muchos de los problemas que en este momento tenemos relacionados con la movilidad parten precisamente de esa priorización que se ha dado en el vehículo automotor, que hay que decirlo, es únicamente un lujo de cerca del 25% de la población, cuando el 75% de los salvadoreños necesitan y dependen del transporte colectivo para movilizarse. Y volvemos, o sea, una cosa claro, normalísima. Claro, y a eso tenemos que llegar, a ese objetivo vamos. Y creo yo que lo hemos compartido muy abiertamente con los señores operadores del transporte público, donde les hemos dicho que si bien se está pasando por un periodo de transición, este gobierno tiene claridad que la priorización del transporte colectivo es clave para lograr objetivos de movilidad sustentable. Entonces, ante esa realidad tenemos que trabajar muy de la mano con ellos, ser muy consecuentes con acciones que favorezcan al sector para poder ponerlos al centro de esta nueva política de movilidad y que nos ayuden realmente a volverse una alternativa para quien tiene un vehículo. Usted ya lo señala de muy buena manera. En Europa, menos del 10% de la gente tiene un vehículo porque la mayoría se mueve en transporte público y lo hace con la mayor de las comodidades. Exactamente. Exactamente. Que en este momento es una utopía aquí. Hay escasísimos lugares, hablando de transporte colectivo. Sí, donde tenemos que seguir mejorando, tenemos que ir haciendo cambios. Hay servicios que sí son buenos, como por ejemplo el tema de los servicios interdepartamentales exclusivos, son servicios con una muy buena calidad. Tenemos que lograr que servicios urbanos vayan moviéndose hacia sistemas similares y para ello también pues esas reformas legales que estamos buscando van permitiendo que la gestión se vaya centrando en la gente y vaya dejando de lado esa planificación centrada en vehículo automotor. No hay mucho tiempo y el presidente, y se lo señalaba en la pausa, el presidente es un hombre de resultados, a quien no se le tiene que dar planes y propuestas, sino que resultados concretos, y precisamente por ello es que la búsqueda de elementos como el fortalecimiento del marco legal sigue siendo importante para nosotros, así como la implementación de medidas que de alguna manera vayan dando resultados inmediatos a la población y mejorándoles de alguna manera su relación con el sistema de transporte. La autoridad del agua, exactamente. ¿El Viceministerio de Transporte qué es lo que va a crear? Se está buscando que se genere una Dirección Nacional de Movilidad. Dirección Nacional de Movilidad. Sí, y precisamente para ir... ¿Estaría compuesta? Ahí básicamente lo que estaría al frente sería una junta directiva, muy parecido, por ejemplo, a lo que podemos encontrar en CEPA, o en la misma ASA también, en la misma Autoridad del Agua, que está al frente una junta directiva donde hay miembros de medio ambiente, miembros de vivienda, miembros de obras públicas. De igual manera se vislumbra una junta de toma de decisiones para esta nueva autoridad muchísimo más consensuada, que creo que le va a dar amplitud de criterio a la toma de decisión sobre la realidad de la movilidad en nuestro país, y precisamente va a permitirnos que esa toma de decisión tome en consideración diferentes criterios y la posición de diferentes instituciones para tener decisiones muchísimo más colegiadas. Eso va a permitir ser más eficientes y nuevamente yo sí espero que los legisladores tengan a bien discutir la ley prontamente. Ya pues tenemos ese dictamen favorable y esperamos pues que sea cuestión de semanas, ya no meses, sino que de semanas únicamente, para poder tener buenas noticias en este tema tan importante para los salvadoreños. Tenemos que ser muy claros realmente con esa visión de cambio y la manera de serlo, creo yo, es tratar de simplificar en extremo el objetivo principal de la gestión en movilidad en nuestro país.
Nosotros pues tenemos claro que las calles tienen que ser para la gente, las calles no pueden ser para los vehículos, no pueden ser para los carros, no pueden ser para los vehículos automotores. Y en ese sentido, en la medida en que pongamos al centro de la toma de decisión el ser humano y sus necesidades, las necesidades de los peatones, las necesidades de los que se mueven en bicicleta, que recientemente tuvimos una actividad muy interesante para promover el ciclismo, en esa medida estamos realmente trabajando para que se concretice la visión de una movilidad verdaderamente sustentable en nuestro país y que por décadas se nos ha negado por darle esa prioridad al vehículo automotor de manera equivocada. Así es. Y es necesario realmente darle las garantías a esas personas, porque únicamente sacando a la gente del vehículo privado y moviéndolos hacia el transporte colectivo, en el cual se están haciendo esfuerzos de seguridad importantes que no solo benefician al operador directamente con esa eliminación prácticamente al 100% del tema de extorsión, sino que también al mismo usuario, porque el tema de la criminalidad dentro de las unidades también se ha reducido gracias a los esfuerzos de la Policía y Fuerza Armada con este control transporte seguro, el plan transporte seguro que ellos han venido realizando desde hace algunos meses, y esto vuelve o incrementa el atractivo del transporte colectivo. Hay que decirlo, el transporte colectivo en este momento es un sistema en el cual hay más controles de parte del gobierno para mantener a raya, digamos, el tema de la criminalidad. Hay más controles del gobierno a través del viceministerio y la policía para garantizar que los conductores de las unidades manejen de manera adecuada, que lo hagan con sus documentos correctos, que no cobren más de la tarifa establecida. Esos son controles permanentes que venimos manteniendo y por lo tanto estamos buscando garantizarle a la población condiciones de transporte colectivo que vayan mejorando en el camino. Yo sé que la aspiración que todos tenemos es ver buses nuevos en circulación, buses que no contaminen, buses que no tengan problemas mecánicos, pero es también parte de esto que garanticemos que sean buses que cobren la tarifa correcta, que tengan conductores que traten bien a los usuarios, y estas son medidas que de alguna manera tienen un menor costo para el operador, que son quizás más un tema de voluntades en los empresarios a los cuales tenemos que apoyar para construir un sistema de transporte mucho más robusto y que le vaya dando una mejor atención a todos los salvadoreños. Creo que es necesario ser mucho más responsables en este momento con los cambios estructurales, ir a la base, digamos, de la estructura del sector, apoyarles en ese esfuerzo, y creo que de alguna manera muchas de las instituciones, muchas de las empresas tienen ya esfuerzos que son loables en el tema de capacitación de conductores. Por ejemplo, hay empresas en el occidente del país que tienen incluso circulando y operando sus unidades a mujeres muy bien entrenadas, que están marcando diferencia, que están dando ejemplo, y precisamente son estas iniciativas las que nosotros como viceministerio tenemos que ir apoyando para ir, exactamente, para ir trabajando en temas ya prácticamente implementados. No se trata de inventar la rueda, no se trata de generar escuelas o universidades de conductores, sino más bien ir buscando que esos ejemplos que ya existen se vayan potenciando, los vayamos apoyando y apuntalando desde el viceministerio, desde el gobierno en general, para ir construyendo un sistema de transporte mucho más fortalecido. Ya hay, digamos, semillas, no todo, yo insisto mucho en esto, no todo lo del sector transporte es negativo, hay esfuerzos positivos, sí. hay gente que suma dentro del sector, y sí. Esa es la gente que se tiene que ir apoyando para ir construyendo ese sistema más robusto. Sí. Exactamente, incluso yo creo que aquí hay buenos ejemplos, hay servicios urbanos en el occidente del país que funcionan muy bien, que tienen un nivel de organización e integralidad bastante bueno y que marcan diferencia. Exactamente, exactamente. Y creo que entonces lo que nos toca, el reto más grande que tenemos en el área metropolitana es que debido a diferentes razones, no todas imputables al sector, creo que en esto ha tenido que ver también la permisividad de los gobiernos anteriores que en muchas ocasiones emitieron permisos no con un fin técnico, no con un objetivo técnico, sino más bien con un objetivo perverso de favorecerse, incluso de priorizar intereses personales y mezquinos. Tenemos que ir buscando que se organice la gente del área metropolitana y que empiecen a trabajar como un todo articulado. Muchos de los problemas que en este momento se tienen, no se trata de que no hay una demanda interesante de transporte, se trata de que desafortunadamente en algunas zonas, no voy a generalizar, sí. Pero en algunas zonas del área metropolitana tenemos una cantidad de unidades de transporte que no corresponde a la demanda verdadera.
Y si nosotros pudiéramos ajustar verdaderamente la oferta de transporte a las demandas reales, podríamos mantener la misma cantidad de operadores, pero reduciendo la cantidad de unidades, nosotros podríamos tener condiciones en las cuales se gaste menos en la prestación del servicio y al final del día quede más para repartirse entre los operadores. Porque ¿Hay ejemplos de eso? Sí, hay ejemplos de integraciones que hemos venido dando. Nosotros hemos trabajado todo este año de una manera callada, tal vez por integrar a la gente a la hora del pago de la compensación en una caja única. Ya no estamos emitiendo 5,000 cheques o 6,000 cheques como se emitían antes, sino que estamos emitiendo prácticamente 1 o a lo sumo 2 cheques por ruta para poder ir promoviendo esa integración. Todos. Exactamente. En este caso, el empresario. Exactamente. Entonces, ir promoviendo esos mecanismos de asociatividad, de organización del sector, van a permitirnos dar un mejor servicio, reducir los costos operativos y al final le va a permitir al sector también generar más ingresos. Creo que es importante matizar muy bien el objetivo que persigue la ley. Sí. Esa frase que usted ponía como apoyo a esta entrevista, creo yo que es clara. El objetivo de la ley es un cambio de paradigma en la toma de decisión sobre la movilidad. Es un cambio de paradigma para que realmente el término movilidad sustentable se vuelva una realidad en nuestro país y no se quede solo en un eslogan, no se quede solamente en un logo. Y claro, habrán detractores, porque lo he visto yo en medios. Que pierden estatus quo, exactamente. Pierden negocio. He visto yo en medios escritos como los únicos puntos que se señalan en la ley es desaparece el BMT y se aumentan las multas. Hay muchísimo más detrás de la ley. No ese es el punto. No ese es el punto. El objetivo va muchísimo más allá. A mí me alegra porque creo que varios actores relacionados con el tema de la movilidad, diferentes sectores privados de la gestión privada que necesitamos nosotros para poder funcionar, transporte de carga, transporte colectivo, van viendo dentro de la ley un espíritu que si bien en un inicio podría representarles tal vez ajustes, creo que muchos de ellos interiorizan que a la larga van a haber beneficios de ajustarse. En el orden, en un sistema regulado, con orden y con transparencia ganamos todos, a pesar de que en un principio puedan requerirse de algunos sacrificios y algunos ajustes, porque vamos a ir cambiando prácticas y conductas que por años han afectado el comportamiento de estos sectores, pero estamos convencidos, y especialmente gente joven que está trabajando en estos sectores empieza a ver las ventajas, es gente que ha tenido la oportunidad de viajar y que mira cómo funcionan el transporte de carga o el transporte público en otras realidades y dice no, la ley va buscando que vayamos hacia esos lados y entonces sí le ven ya los beneficios y las ventajas que va a tener este nuevo marco. Nunca hemos tenido unas mejores condiciones, creo yo. El viceministerio ha pasado por un trabajo de reformulación también que es importante. A mí me agrada mucho cuando oigo a los empresarios decir, mire viceministro, le agradecemos que la corrupción que tradicionalmente ha afectado al viceministerio se ha reducido, se ha eliminado. Quisiera pensar yo pues que lo hemos controlado a un 100%, aunque es difícil realmente hablar de números absolutos, pero... todavía hay ciertas cosas esporádicas, exacto, pero se ha hecho muchísimo. Y tratar de limpiar la mesa es precisamente, creo yo, la mejor demostración que podemos darle a los diferentes sectores de que queremos hacer las cosas bien, de que no estamos aquí buscando, como pasaba en el pasado, intereses personales, sino que estamos buscando intereses de sociedad. Buscar que la gente, que el ser humano tenga un mejor servicio de transporte, un mejor servicio de movilidad. Estamos haciendo y tomando medidas precisamente para que el sector de movilidad en nuestro país o la movilidad se vaya mejorando. Estamos trabajando por conseguir semáforos inteligentes, estamos buscando esquemas de fiscalización que permitan reducir los riesgos de los comportamientos inadecuados de muchos salvadoreños que manejan de manera responsable porque saben que
ser detenidos o ser detectados en un incumplimiento es difícil. Ahora que pongamos el sistema de fotomultas y de videofiscalización, eso va a ser muchísimo más fácil de detectar y eso va a generar un comportamiento positivo en la gente. Entonces, sí creo yo que estamos poniendo sobre la mesa un esquema muy integral de ver la movilidad, dentro del cual no quedan cuestionamientos de que lo que estamos haciendo, mejor dicho, no busca dañar a ningún sector, sino más bien favorecer a la sociedad en su conjunto. Exactamente, y es lo mismo, nosotros tenemos una aspiración de que nuestras sociedades se vayan sofisticando, modernizando, generando garantías de comportamiento, civilizándonos si queremos de alguna manera, y muchos de estos esquemas que tienen estas características también tienen esquemas de fiscalización y supervisión muchísimo más efectivos que los que tenemos nosotros. No se trata de pensar de que gente más educada simplemente porque decidieron un día comportarse de mejor manera, no, lo hacen en alguna medida debido a que los esquemas de fiscalización y los esquemas sancionatorios son muchísimo más duros que los que nosotros tenemos. Es imposible para nosotros poder generar los cambios de comportamiento y los cambios de actitud que necesitamos con la velocidad que se necesitan en nuestro país si no apostamos por mecanismos de fiscalización y mecanismos de sanción muchísimo más estrictos. Exactamente, y hay un tema para salirnos un poco del tema de la movilidad y hablar de otro tema importante, el tema de la basura, por ejemplo, Medardo. Estamos viendo cómo ya empiezan a haber iniciativas para que seamos mucho más efectivos para sancionar a quien bote basura, porque los daños de la basura son realmente importantes y esos cambios necesariamente pasan por esquemas sancionatorios mucho más eficientes.